Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muy bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como hoy les estaba comentando en algunos reels de Instagram, de Facebook también, donde puse un poco esto que hay gente que cree que teniendo determinadas conductas, que cree que sacando ventaja sobre ciertas situaciones, eh, teniendo poder sobre otras personas o utilizando el poder sobre otras personas que considera débiles, se siente bien, digamos, ¿no? O tiene buenos resultados en el corto plazo. La realidad es que esa persona puede sentirse bien en el corto plazo nada más, porque después en el largo plazo empiezan a aparecer los problemas, empiezan a aparecer los sufrimientos y generalmente lo que aparece son sufrimientos de carácter psíquico, que son los peores. O sea, uno puede quizás tener un dolor, no sé, dolor de cabeza, o uy, me duele la pierna. Bueno, son dolores físicos, pero creo que el sufrimiento más grave o más grande que uno puede tener es el psíquico, o sea, el que tenemos a nivel mental. Por eso tenemos que tratar todo el tiempo eh, de controlar nuestras conductas y a veces en muchas oportunidades creemos que nos creemos los genios. Perdón que voy a apagar un poco a cerrar un poquito la ventana. Ahí está, porque acá estoy sobre Salguero y hay un poco de ruido. Y bueno, nada, o sea, más que nada eso, que a veces hay gente que tiene ciertas conductas, que cree que saca alguna ventaja y que en ese momento se siente hasta, no sé, como genial, se siente muy bien porque dice, mirá, yo saqué ventaja, yo hice esto y en realidad no se da cuenta que perjudicó quizás a una persona, ¿no? Pero no le importa porque está viendo la situación desde su lugar. Y eso es lo que pasa con las personas inconscientes, donde generalmente todos tenemos diferentes niveles de conciencia. eh, Cada uno de nosotros tiene un nivel diferente en base a nuestra experiencia personal y con nuestra reflexión también. Hay gente que reflexiona mucho y que, bueno, logra elevar en conciencia o entender ciertas situaciones y tener más claridad, ¿no? Hay gente por eso que con la simple reflexión de un problema ya evita meterse en situaciones o en conflictos, ¿no? Pero hay otros que no, o sea, que necesitan experiencias muy duras. Por eso a veces vemos que hay ciertas personas que les suceden cosas y que te las cuentan y vos decís, wow, ¿cómo te pasó esto? ¿Cómo te pasó lo otro? O sea, miles de problemas y es porque en realidad lo que está haciendo el universo es mandándole problemas para que esa persona pueda reflexionar, 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 reflexionar y quizás a través de la reflexión pueda desarrollar un poco de conciencia. La conciencia tiene que ver con tener más claridad, más entendimiento sobre la situación. Convengamos que en un principio eh, tenemos todo es mente subconsciente, en cierta manera no tenemos ni idea de lo que tenemos en nuestra mente ni lo que nos programaron. Estamos como en un estado reactivo frente a lo que nos pasa. Por eso hay gente que, bueno, lamentablemente siente que es poderosa, se siente poderosa en el corto plazo, pero después en el largo plazo empiezan a aparecer situaciones complicadas, empieza a darse cuenta que la gente no la ayuda o que empiezan a aparecer enfermedades o problemas económicos
básicamente los problemas que empiezan a aparecer son problemas de relaciones, donde uno a veces se da cuenta que la gente que antes estaba ayudándote o que te apoyaba, te das cuenta que esa persona se aleja o que ya no te habla tanto. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Y gracias a que tenemos esos problemas, podemos empezar a reflexionar, a darnos cuenta. Hay gente que necesita problemas muy pequeños y ya empieza a reflexionar. Y hay gente que no, que de acuerdo a su ego, a su construcción, a sus creencias muy fijas, necesita problemas más graves, ¿no? Básicamente, ¿por qué me interesa seguir hablando de esto? Porque mientras que no elevemos en conciencia, y lo voy a seguir repitiendo, no vamos a tener paz. En nuestra vida hay cierto nivel de inconsciencia, cada vez más, cada vez menos, o sea, nuestro nivel de conciencia fluctúa a veces en el día, si tenemos tensión o no tenemos tensión, pero en general tenemos un nivel de conciencia estable, podemos decir, en el tiempo, ¿no? No es que la conciencia se eleva y cambia radicalmente, sino si estábamos más relajados, podemos tener una respuesta más razonable, podemos estar más reflexivos. En cambio, si estamos como todos acelerados, así como todos eufóricos, nos pasa que reaccionamos mal, contestamos malas, tenemos malas actitudes, tenemos malos gestos y demás, y bueno, y ahí aparecen los problemas que tenemos. Pero básicamente hay algo que es muy importante y que voy a dedicar casi todo el 2024, y es lo que vengo haciendo desde que empecé con este canal de YouTube, que en realidad no, mi comunidad no es tan grande, pero a mí lo que me importa es que si hay al menos una persona a la que le interesa realmente en profundidad hablar sobre estos temas, ya para mí es suficiente. No me interesa tener, no sé, 1 millón de seguidores y que lo único que les importe es que me ponga un vestido escotado, no sé, o que me pinte, que me maquille. La realidad es que para poder sentirnos bien tenemos que hacer un trabajo importante. Yo hace varios años que lo vengo haciendo, y mi idea es poder transmitir a través de mi experiencia cierta información y cierta experiencia y ciertas cosas que me han sucedido en todo este proceso de desarrollo personal, y que también tuve dudas, tuve miedos, tuve incertidumbres, empecé a darme cuenta que este era el camino. ¿Por qué empecé a darme cuenta? Porque empecé a sufrir menos, empecé a darme cuenta que el entorno me estaba presionando, que había muchas cosas que no quería en mi vida. Me sentía mal psíquicamente, me daba cuenta de que tenía broncas, tenía enojos, que en realidad habían sido cosas que fueron inculcadas por otras personas y que terminé eligiendo en mi vida. Y entonces dije, y esta no es la vida que yo quiero. ¿Por qué elegí cosas que no quería y terminé siendo influenciada por el entorno? Y ahí uno se empieza a dar cuenta que obviamente empezar a reflexionar y darme cuenta qué es lo que quería de mi vida fue un proceso bastante intenso. Es necesario, es un proceso creo que necesario, y creo que lo más importante es sincerarse con uno mismo, tocar fondo y darse cuenta de que la vida que tenés no es en realidad la que querés, que deseas otras cosas en tu vida, ir hacia ello, ¿no? Pero a veces uno cree que, no sé, cierta pareja te va a dar la felicidad, que cierto trabajo te lo va a dar. Y uno a veces, yo creo que la etapa donde uno empieza a tener muchos proyectos, muchas cosas, creo que puedo decir que es como la etapa más linda de todo este desarrollo personal, por así decirlo, ¿no? Digo que es la etapa más linda porque es como
me parece que uno ve resultados, uno dice, bueno, no sabía ponerme metas, mi mente estaba totalmente distraída y bueno, quiero empezar a lograr cosas y me las empiezo a proponer y las logro. Y alcanzo cosas y tengo mejores relaciones, tengo más dinero, bueno, me puedo dar más lujos y puedo ir acá, puedo ir allá. Pero pareciera que uno está mejor, pero en realidad después uno se da cuenta de que lo material no es vacío, que no hay nada, que la felicidad realmente no es por ahí y uno empieza una búsqueda interna. La verdad que la crisis existencial de la que habla Lalo en general en sus charlas, por lo menos para mí fue bastante intensa, fue bastante profunda porque es como que uno no quiere darse cuenta de que el mundo material no te va a dar nada, porque viene como re fanatizado, bueno, viene cumpliendo muchas metas y viene alegre, por así decirlo, ¿no? Viene contento, eufórico, con un montón de cosas, y uno cuando te das cuenta de que no hay nada, de que nada de eso te va a hacer felicidad, perdón que ahí, perdón que ahí mi perro aparece. Y bueno, que nada de eso te va a hacer bien, te va a dar felicidad. eh, es un camino, ¿no? Hasta que uno empieza a buscar cosas, empieza a leer, a escuchar charlas, uno se empieza a dar cuenta de que no es por ahí y que hay algo superior que te da mucha más paz, más tranquilidad, te da todo, ¿no? Y hasta que uno logra entender que es parte de un todo y que es parte de, es como que si uno fuera un caudal, como que si hubiera un caudal de agua y uno es como una pequeña gotita que al principio está como dormida, ¿no? Y es muy intenso todo el proceso y al principio es como que uno empieza a mejorar sus conductas y en ese mejorar sus conductas eh, es como que el alma empieza a despertarse, ¿no? Y empieza a tomar fuerza, empieza a observarse, a corregir, a mejorar. Y al principio es como muy chiquitita al, y empieza a forzarse, a observarse. Por eso yo decía que las conductas que tenemos en un principio, ni siquiera hablemos de razonamientos éticos, filosóficos y demás, vayamos a lo práctico, empecemos a mejorar nuestras conductas, empecemos a tener conductas más amables, a tener conductas más amorosas hacia los demás, empezar de hablar de otra forma, empezar a dialogar. Después podemos seguir hablando sobre otras cosas, ¿no? Pero si en principio no tenemos buenas conductas, que es lo más importante, no podemos hablar de otros temas. O sea, sí podemos hablar, pero si en nuestra vida somos un desastre, es como empezar a corregir eso, ¿no? Dejar de ser quejosos, empezar a darnos cuenta que estamos dando al entorno y volvernos personas más agradables para los demás. Ahí vamos a empezar a darnos cuenta de que si como mejoramos nuestra comunicación, después empezamos a tener ese sentimiento, un sentimiento de amor hacia los demás, porque bueno, al principio decimos, bueno, yo tengo una buena conducta, pero mi pensamiento es horrible. Y uno se da cuenta y dice, durante cuánto tiempo tuve este pensamiento horrible cuando la persona era buenísima, ¿no? Y mientras que sigamos en este momento de corregir las conductas, va a empezar a florecer en nosotros un sentimiento de amor, ¿no? Lo que sí es que hay gente que quiere resultados rápidos, donde venimos con años desde que nacimos, con programación negativa, con un montón de cosas, traumas, cosas que tenemos en nuestra mente subconsciente
negativas, odiosas, y a veces que ni nosotros mismos sabemos, y que lo podemos reconocer cuando a veces reaccionamos mal frente a algo, ¿no? O sea, o ante una cierta frase o mirada de alguien, o no sé, puede ser una comida que te inculcaron en la infancia, que te pasó algo y que estaba asociada a esa comida o que había un objeto. O sea, la mente es muy... tiene una trama bastante complicada la mente, y hay que entenderla, hay que entenderse a uno mismo, hay que empezar a darse cuenta que la realidad es que hay que entenderse a uno mismo y que el otro es igual que uno, o sea, no es muy diferente, no es diferente, la estructura psíquica es la misma de todos, solamente que cada uno tiene diferentes creencias. Em, no quería irme de tema, simplemente esto de que empecemos a darnos cuenta que para tener grandes cambios tenemos que dedicarnos tiempo, tenemos que tener una disciplina importante y dedicar tiempo como hemos hecho durante mucho tiempo. Choco. Y como hemos hecho, o sea, durante mucho tiempo hemos dedicado tiempo a, no sé, a otras cosas, y ahora tenemos que dedicarnos a lo importante, a mejorar nuestra mente, a darnos cuenta que es por ahí el camino, y no lo vamos a lograr de un día para otro, porque hay gente que dice, no, pero yo hago afirmaciones durante el día, no sé, 10 minutos. Y no, y la realidad es que venís con un bagaje de programación que ni siquiera vos conocés desde que naciste, ¿no? Así que la realidad es que es un camino, es como, es como cuando uno se da cuenta de realmente lo que tiene que hacer, que es limpiar su mente, se empieza a dar cuenta de que estaba como muy distraída. Por lo menos hablo por mi caso, y me doy cuenta de que perdía tiempo en otras cosas que no tenían sentido, que en una etapa sí lo tuvieron, y que en la medida que uno empieza a elevar en conciencia se empieza a dar cuenta que hay una cosa sola importante, que es trabajar tu mente, poder elevar en conciencia, tener más claridad, y que eso es eterno, ¿no? Que la vida es eterna, y que eso es lo único que tiene sentido, no desarrollar un músculo, si bien es un ejercicio físico y que te puede llegar quizás a ayudar a elevar en conciencia en ese momento, es como una etapa superada, ¿no? Uno empieza a buscar otras cosas que te empiecen a ayudar a elevar en conciencia. Y uno va cambiando, ¿no? Va cambiando esas cosas, pero se va dando cuenta de que es por ahí el camino. La idea es salir del sufrimiento, empezar a sentirnos felices, a ser personas felices, para sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Así que bueno, espero que les sirva el video. Voy a intentar de hacer el vivo que hago los viernes, pero voy a ver si lo puedo hacer mañana o el jueves, porque bueno, el viernes no voy a estar, así que bueno, vamos viendo a ver si lo puedo hacer entre mañana y pasado, así hablo con ustedes, interactuamos un poquito. Así que espero que les sirva el video. Nos vemos prontito. Un abrazo grande. Chau, chau a todos.